Básicamente, el trabajo que les vamos a presentar es un trabajo que hemos estado haciendo ya desde casi como la semana siguiente, no, 2 semanas después del terremoto más o menos, de recolección de datos y de análisis, de tratar de entender lo que ocurrió en el Internet de ese minuto. Y bueno, tengo acá un par de los involucrados, en realidad como 3, de los involucrados del laboratorio que además hicieron la recolección de datos así que en caso de preguntas y todo tengo más artillería para poder responder, ¿no? Básicamente, los objetivos de la presentación que les voy a hacer ahora son estos. A ver, primero, tratar de convencerlos de que Internet se cayó para el día del terremoto. Básicamente todo ese sábado estuvo muy inestable, pero tuvo además una caída muy fuerte en la misma madrugada digamos que no ha salido en los medios, ¿no es cierto?, que no ha sido noticia. Estaba hablando de los celulares, de los teléfonos, de un montón de otras cosas, pero no de Internet. Y entonces parte de mi misión hoy día también es una especie de campaña personal en la que estaba involucrado, de tratar de convencer a todo Chile de que esto fue grave, ¿no? De que no es una cosa menor, que no es algo que es algo que no debió haber ocurrido y que por otro lado es grave que se haya caído. Y que en el fondo un Chile sin Internet, digamos, es un Chile que no funciona, y voy a tratar de mostrarles algunos ejemplos de las cosas que no funcionaron debido a esto, digamos, y que mi discurso es incluso que tengo la convicción de que capaz que hasta algunas vidas podríamos haber salvado si es que Internet hubiese funcionado en ese periodo, ¿no? Ok, la historia es más o menos es un recorrido histórico de cómo percibimos esto, lo que medimos y la evidencia que hemos acumulado. Esto ha tenido varias etapas porque en el fondo fuimos descubriendo lo que había ocurrido, fuimos teniendo sensaciones también. Esto partió un poquito porque yo en lo personal estuve tratando de usar Internet justo esa madrugada y tuve la sensación de exactamente lo mismo que después me dijo, ¿no es cierto?, de que en el fondo Internet funcionó durante un rato y que más o menos a la media hora del terremoto dejó de funcionar por completo, en mi caso. Y eso hizo que estuvimos desconectados toda esa noche, si ustedes quieren, ¿no? La sensación era que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que estaban dando noticias, ¿no?, tampoco tenían acceso a Internet en ese periodo, y un poco por anécdotas contadas por distintas personas teníamos la sensación de que eso le había pasado a mucha gente, ¿ya? Fuera de la anécdota, digamos, la primera sensación de que algo claramente raro había pasado la tuvimos nosotros en NIC Chile. En NIC Chile operamos toda la resolución de nombres de .cl, y hoy día esta es una operación bastante internacional, si ustedes quieren, debido a que Internet y los costos de operar servidores y contratar servicios en el mundo han bajado mucho, y eso permite entonces hoy día que .cl, todo puntito de colores que está dibujado acá en el mapa, indica un lugar físico donde hay una máquina que es capaz de responderle a cualquier persona que tipee un nombre de dominio terminado en .cl, responderle autoritativamente sin preguntarnos a nosotros cuál es la dirección IP de esa máquina, ¿ya? Y eso, la idea de distribuir por todas partes, es obviamente que mientras más cerca estemos del usuario que pregunta, ¿no es cierto?, más rápido le podemos responder, y eso evita retrasos, evita errores debido a timeouts en los tiempos de espera, etc. Y por lo tanto, yo diría que incluso ha sido una especie de obsesión personal desde que creamos .cl, en realidad en los viejos tiempos, de que nunca sea lento y nunca falle. O sea, que queremos que la resolución de nombres en .cl sea por lo menos tan rápida como .com, ¿no? Siempre fue como una especie de obsesión, ¿no? Y entonces tenemos servidores, y fíjate, los servidores están donde hay más usuarios, pero también hay por razones anecdóticas en distintos lados, ¿no? Los verdes, que son los que más hay, en realidad es un solo proveedor que nos da ese servicio, que lo da mundialmente a varios dominios de primer nivel, que es básicamente réplicas de un montón de servidores, ¿no es cierto? Yo intercambio con uno solo y ellos se encargan de distribuir entre todos ellos, y un servicio muy razonable que funciona muy bien en el mundo. Ok, aprovechando esto, el NIC siempre ha tenido un monitoreo sistemático de la carga de estos servidores. Como son servidores de terceros que operan para nosotros, en general uno no tiene acceso full a las bitácoras y a mirar todo lo que ocurre en esos servidores, pero sí nos entregan una información oficial, estadística, de cuánta carga están teniendo día a día, hora a hora, ¿no es cierto?, y eso se va almacenando, y nosotros en general graficamos eso y lo monitoreamos, como quien monitorea una red cualquiera, ¿no es cierto?, de modo de entender si hay de repente exceso de carga en uno,
demasiada poca carga en otro, y habría entonces que estudiar esas historias para decir, por ejemplo, dónde poner más servidores o de repente dónde eliminar algún servidor que no está sirviendo mucho, digamos, ¿no? Y esos gráficos fueron los que nos dieron la primera señal de alarma, porque si uno va dibujando día a día a lo largo de la semana cómo se distribuye esa carga, podemos ver una semana normal y darnos cuenta que de alguna forma esto es algo así como el pulso de la vida de Chile, digamos, ¿no es cierto? O sea, esto es cada día, ¿ah? Esto es un sábado y eso es un domingo, y claramente, digamos, tenemos un pic de actividad más o menos a las 5 de la tarde y tenemos un pic inferior, digamos, de actividad como a las 5 de la mañana. O sea, ese es el ciclo de vida del chileno típico, parece, ¿sabes? La mayor parte de los chilenos están durmiendo a las 5 de la mañana y la mayor parte de los chilenos están haciendo algo a las 5 de la tarde. En general es trabajar, pero en realidad lo que nosotros vemos es que están navegando en internet, haciendo algo, ¿ah? Sí. Probablemente a las 5 es la única hora a la cual estamos todos trabajando, porque ya se está acabando el día y hay que cumplir con los deadlines y ya tenemos que irnos, ¿no es cierto? Entonces es la hora en que nos ponemos a trabajar. Y curiosamente, si ustedes se fijan, es muy regular. Cualquier semana que ustedes miren es igual. Los pics son más o menos a la misma altura, o sea, es súper similar, es como muy regular el comportamiento de nuestros servidores. Los colores son en el fondo cómo se reparten el trabajo entre todos los distintos servidores. Cada color corresponde a un servidor distinto en el mundo. Y por supuesto hay varios más chicos que no se ven nomás porque no caen en escala y tienen muy poca carga. De todos estos verdes que vieron por el mundo, hay algunos que casi no tienen tráfico. Entonces el tráfico se divide, si ustedes cuentan aquí más o menos deben ser unos 10 servidores importantes y todo el resto en realidad son muy menores. Los importantes acá, fíjense en el rojo. Ese es un servidor que tenemos en Los Ángeles, Estados Unidos, que, digamos, internetmente hablando, está muy cerca de Chile, porque en el fondo estamos muy bien conectados. Los Ángeles es un lugar que está muy bien conectado a internet y por lo tanto en distancia, como se mide en internet, digamos, que no es kilométrica, ¿no es cierto? Estamos muy cerca de él y por lo tanto un servidor que en general trabaja mucho para nosotros, ¿no? Se traga prácticamente todo el tráfico de Estados Unidos y mucho el norte de Sudamérica, México, etcétera, que uno de nuestros usuarios. El azul, que es el más grande de todos lejos, es nuestro servidor en Santiago, ¿okay? Lo cual es normal, es nuestro servidor principal y es el servidor que más tráfico recibe, ¿okay? Y si ustedes se fijan, no solo el total de la curva es muy regular, sino que también la distribución de los colores, ¿no es cierto? O sea, esto cambia más o menos, y también más o menos esperablemente estos servidores fuera de Chile están un poquito menos afectos a la curva de trabajo de los chilenos, porque probablemente están recibiendo muchos queries de Estados Unidos y de otros lugares que se comportan de otra forma horaria que nosotros, ¿no? Recuerden ese gráfico, y este es el gráfico correspondiente a la madrugada del terremoto, de la semana del terremoto, días totalmente normales. Ese corresponde, este acá es un sábado y eso es el domingo. Este es el sábado del terremoto, este es el domingo siguiente, este es el lunes siguiente, ¿okay? Si ustedes se fijan, los días exactos hasta anteriores, incluido el viernes, ¿no es cierto?, del terremoto, todo fue totalmente normal, sin ningún problema, hasta este punto de acá, que corresponde justo al minuto del terremoto. Son las 3:35, donde ustedes se fijan, bueno, por supuesto hay un pic de tráfico, y eso debiera ser más o menos normal, porque a la hora que todos los chilenos normalmente se están yendo a dormir, estábamos todos despiertos tratando de hacer algo en internet, y todo el mundo además que supo del terremoto está tratando de consultar CN para saber qué había pasado. Por lo tanto, probablemente el pic es más o menos normal ese, ¿no? O sea, es como esperable, ¿no? Lo que es súper raro es la distribución de los colores, ¿okay? Eso es totalmente inesperado, ¿ya? Entonces, se fijan, durante un montón de rato el azul desapareció. El azul era nuestro servidor principal en Santiago, ¿okay? Y efectivamente ese servidor prácticamente no recibió tráfico, estuvo arriba, con energía, digamos, conectado a internet sin ningún problema, y sin embargo no recibió prácticamente tráfico entre como las 3:30 y las 9 de la mañana. Y lo otro raro es que el tráfico azul de alguna forma lo tragó Los Ángeles, en Estados Unidos, que es muy sorprendente, porque uno habría esperado que si había algún tipo de problema de carga o de ruteo, qué sé yo, probablemente hubiese otro servidor en Chile, tenemos varios en distintos lugares, que hubiese tomado esa carga y no Los Ángeles de Estados Unidos. Y hay algunas otras cosas un poquito sorprendentes, como ese verde que crece harto ahí, ese azul de arriba que tiende a crecer un poco más, y son todos servidores, uno es Praga en Europa y el otro es Sao Paulo en Brasil, ¿okay? Que nos llevaron a decir, ok, parece que pasó algo extraño, que no es normal, y que parecía indicar que hubo un error en el sistema.
Lo otro interesante es que más o menos a las 11 de la mañana esto se normaliza, por lo menos en la distribución de colores. Sin embargo, si ustedes se fijan, todo ese sábado y todo ese domingo, el dibujo es un poco raro, ¿ya? Este amarillo que está totalmente desaparecido, no sé, o sea, es un poco distinto. Y el lunes como que se vuelve a poner normal. Entonces, la primera foto que tomamos indicaría, primera hipótesis, que hubo un desastre en Internet esa madrugada y que después estuvo como inestable y raro durante todo el sábado y casi todo ese domingo. ¿Okay? Eso que fue un fin de semana raro, pero donde por lo menos se ve como que estuviera funcionando, ¿no? Entonces, todo el objetivo era tratar de entender por qué esto había ocurrido, por qué era esta historia, ¿no es cierto? Y finalmente, este era el síntoma que nosotros veíamos, la historia de tratar de entender lo que había pasado. La evidencia circunstancial que habíamos recopilado también era, tenemos una lista de correos entre administradores de sistemas, digamos, ingenieros en informática, que participan muchos de entre ellos, y les preguntamos a todos ellos, oye, ¿ustedes vieron algo parecido en sus sistemas, en sus bitácoras, no sé, pues sintieron esto? Y las primeras respuestas eran que más o menos el 90% de entre ellos habían visto algo parecido, que era concordante con que Internet se había caído entre las 4 y había vuelto como a las 11 de la mañana, más o menos. Y unos pocos que decían, no tuvimos ningún problema, nosotros nos funcionó impecable. Entonces eso indicaba como que no había sido una falla del 100%, sino que había sido una falla grande, ¿no es cierto?, pero que había afectado a una parte. Y entonces entramos a preguntar, ok, tenemos una cierta evidencia, estamos más o menos convencidos de esto, pero ¿cómo lo comprobamos? ¿Esto dónde vamos a mirar para recolectar datos tipo forenses, digamos, ¿no es cierto? Es decir, demostremos que esto se cayó, ¿no? Básicamente, la primera prueba la hizo un grupo de ingenieros del MIC que descubrió este tema. Es un proyecto que se llama RouteViews de la Universidad de Oregon, ese es su emblema, digamos, que lleva muchos años funcionando, donde en el fondo es principalmente un grupo de servidores en Estados Unidos que lo que hacen es básicamente toman una foto de las tablas de rutas en Internet. En Internet hay unos pocos routers en el mundo que en memoria manejan la lista completa de todas las redes existentes en el mundo y la ruta cómo llegar a ellas. ¿Ya? No son muchos, porque la idea es que no todos necesitan tener eso, la tabla grande es un trabajo grandote, pero hay un grupo de esos servidores, ¿ya?, que se llaman defaultless, en el sentido que ellos no tienen un camino por defecto. O sea, ellos, si no estamos en esa tabla, ellos dicen esa red no existe. ¿Okay? Son autoritativos para decir no hay camino, esa red no está en Internet. ¿Ya? Entonces, lo que hacen estos routers es que juegan a ser uno de esos. Ellos reciben toda la información necesaria para construir esa tabla, pero ellos no rutean a nadie. Ellos lo único que hacen es construir esa tabla y tomarle fotos, de modo de decir, ok, desde el lugar donde está este router, este es el Internet que yo veo. ¿Ok? Y almacenan los datos de los últimos 10 días solamente, y tienen un software con el cual uno puede pedirle que me grafique, para que la lista es un poquito dura, digamos, de entender, que me muestre un gráfico de cómo llega a los distintos lugares. Entonces, el problema era que fueron 10 días nomás, y que esto se nos ocurrió, bueno, igual entre el terremoto y que logramos volver a La Vega y que logramos entender lo que estaba pasando, y que ya pasó casi una semana, entonces nos quedaban como un par de días de los datos de esa noche, digamos, para sacarlo, y ¿cómo se llama? Y la forma que había era como graficarlo allá, para que me muestre la foto y no extraer los datos y yo poder seguir jugando con ellos. Entonces nos apuramos en tratar de tomar las fotos que se nos ocurrieron, como una primera demostración de lo que había ocurrido. Este es el dibujo que ese software genera. La idea es que cada número es como un proveedor, ¿no es cierto? Es un sistema autónomo, se llama eso en Internet. Y aquí lo que hice fue simplemente marcar, los dibujitos son míos, digamos, porque el gráfico solo me muestra los números, marcar con lápiz, digamos, los proveedores que conocemos y que nos son atingentes a nosotros. Entonces lo que uno hace con este software es decirle, uno le da un destino, que normalmente es este número de acá, que corresponde, ustedes quieren, a un sitio web, ¿no es cierto? O sea, en el fondo es cómo uno llega al sitio web que está en ese número de ahí, ¿ya? Y en este caso, el primer estudio que hicimos, por supuesto, fue para nosotros mismos, y decir, ok, la página web del MIC, cómo uno llegaba a lo largo de toda esa noche. Y esto entonces es un gráfico animado que me va mostrando la evolución, y acá en la izquierda es como una línea de tiempo, normalmente va subiendo hacia arriba, donde ahí está la flechita, estamos aquí en este minuto,
y la idea es que cada una de estas barras, digamos, me muestra la cantidad de cambios que hubo en la ruta hacia ese destino normalmente a lo largo de todo un día, o sea, básicamente todo ese sábado. Por lo tanto, mientras más rayas de estas hay a la izquierda en los gráficos que vamos a ir viendo, es porque más desastres hubo probablemente, porque es raro, las rutas no cambian todo el tiempo, ¿no? O sea, normalmente en una foto normal de un día normal no hay ninguna, ¿no? O sea, las rutas son estables en ese sentido. Entonces todos estos cambios indican pequeños problemas en el campo. Entonces esta es la foto a las 3:37, justo en el minuto del terremoto. De alguna forma véanla como la foto de lo que estaba pasando antes del terremoto. Las rutas se demoran, la idea es que converge esto en unos pocos minutos. O sea, en unos 5 minutos uno debería tener la versión correcta una vez que hay un cambio, ¿no? No son tiempos reales instantáneos, ¿no es cierto? Pero está hecho para converger más o menos rápido. A ver, cosas importantes de saber, el NIC tiene 3 proveedores, pero en este caso estaban funcionando solamente 2 completos con su ruta y bastante bien distribuidas. Si ustedes miran los colores, la idea es que todos estos números van pasando y se van juntando hasta que finalmente llegan por 2 canales, digamos, al NIC. Uno a través de nuestro proveedor principal, que se llama Equant, que es el antiguo, o sea, hoy día se llama Orange en realidad, que es el antiguo Equant y que es el antiguo Global One, que es un muy buen proveedor nacional, es medio internacional, pero proveedor en Chile. Entel, que es uno de nuestros grandes proveedores, y si ustedes se fijan, Equant estaba pasando a través de sus propios enlaces a Estados Unidos, y Entel estaba pasando a través de Global Crossing, que provee ese numerito de ahí, digamos, y de aquí para adelante ya estamos en Estados Unidos, si ustedes quieren. Recuerden que estas fotos están tomadas desde Estados Unidos, ¿no? Los equipos de Oregon están distribuidos por todo Estados Unidos. 3:37. Estas son las 3:41. O sea, esto es una caída que uno podría decir se cayó por culpa del terremoto. ¿Okay? Hay un pedazo de nuestro camino que desapareció. ¿No es cierto? Todo el ala izquierda, digamos, vía Equant, desapareció. ¿Ya? Eso nosotros estimamos que tiene mucho sentido porque el Global Crossing, digamos, la fibra por la cual estaban pasando nuestros 2 proveedores, uno es por Global Crossing y el otro por Equant, pero la fibra física es la misma, llega al edificio de Global Crossing en Huechuraba, que sufrió grandes daños durante el terremoto y que de hecho tuvo problemas con su data center, etcétera, y por lo tanto dejó de operar, digamos, en ese minuto. Y por lo tanto era súper normal que hubiera un gran cambio en nuestro sistema. Sin embargo, Entel reaccionó súper bien, sigue siendo nuestro proveedor, pero ahora esta parte de acá para nosotros es igual. Toda la ruta que iba por acá ahora se va por allá, engordó, digamos, este camino. Pero curiosamente, a pesar de que llegamos a Entel cambió de ruta. ¿Se acuerda que antes pasaba por el 3549? Ahora pasa por este raro, que si uno mira quién es, en realidad es la fibra internacional de Telefónica, que este anillo que se llama Energia, que está operado por el Telefónica Mundial, que de hecho aparece anotado como Telefónica Latinoamérica, y está ruteando, o sea, entre las 3:35, 37, digamos, del sismo y las 3:41, Internet operó bien, encontró un camino de backup, ¿no es cierto?, y nos ruteó correctamente a través de Telefónica, ¿ok? Que era el comportamiento esperado. Igual hay algunos pedazos del Internet que no nos ven, ¿ya? Pero eso también es esperable en este periodo, digamos, de estabilización, ¿no? Esto se ve bastante bien después de un terremoto grado 8.8, digamos, o sea, no tenemos que sentirnos avergonzados de esto, digamos, como veis, ¿no? Todavía no. Ok, 4:07 de la madrugada. Esto ya yo no puedo decir es culpa del terremoto, en el sentido de que no pasó nada a las 4:07, ¿no es cierto? No hubo una réplica gigante o algo por el estilo, sino que simplemente algo falló en el sistema, que como estaba ruteado, que igual estaba un poquito frágil porque había un solo proveedor, etcétera, pero aún así estaba funcionando, el NIC desaparece de las tablas de ruta del mundo. ¿Okay? Para todos los fines prácticos esto significa que el NIC no existe, ¿ah? Porque da lo mismo que el servidor de nombre esté funcionando, da lo mismo que el servidor esté arriba, que nuestros enlaces están arriba. Si no estamos en las tablas de ruta no existimos. ¿Okay? Esto es como cuando uno no está en... Si uno no está en Google, uno no existe. Bueno, si uno no está en la tabla de ruta es peor todavía, ¿no? Eso sí es... claro, eso sí. Y recién a las 9:14 viene el próximo cambio. O sea, esto no cambió, o sea, la foto es continua entre las 4 y las 9 de la mañana, y recién acá aparecen las primeras rutas al NIC a través de nueva telefónica, que es lo correcto porque es el enlace, es la fibra óptica que siguió activa, y se recupera, ¿ya? Esto que aparezca una pura ruta es normal porque como está hecho el gráfico, toma una foto cada vez que hay un cambio. Entonces la versión anterior era todo vacío, en cuanto aparece una ruta toma una foto, ¿ya?
Pero esto indica que a esa hora empezó a recuperarse, y lo lógico es que muy rápido vamos a encontrar la foto de que está todo conectado, ¿no? O sea, no es algo así como que durante un rato tuvimos una sola conexión, sino que es como un artefacto de cómo se mide. Me fijan, a las 9:15, un minuto después, ya estaba todo arriba otra vez. ¿Okay? Ok, ese era el NIC. Entonces se nos ocurrieron, acuérdense que estamos corriendo contra el tiempo, tratando de sacar fotos de lo ocurrido, digamos, antes de que se nos acaben los datos del servidor, que teníamos 10 días y estábamos en los últimos días. Así que no todo lo que hicimos fue lo mejor posible, fueron las ideas que se nos ocurrieron, ¿no? Y no me pueden pedir ahora, hagan con este otro, porque eso no lo tenemos, lo que tenemos es otra versión. Ministerio del Interior, ¿okay? Eso se nos ocurrió probar el Ministerio del Interior porque es un servidor bien conectado, tiene como proveedor a Telmex, a Entel y a Telefónica, ¿okay? Y buen respaldo, digamos, de rutas, etcétera. Y si ustedes se fijan, a las 3:37 también tiene bastante buena distribución de la ruta, más principal por Entel, pero tiene un buen pedazo por Telmex y una especie de brazo secundario por Telefónica. Por lo tanto, es un servidor que debió mantenerse estable. 3:39, todo esto ahí, cuando hay conflicto entre la hora de aquí y la de allá, tienen que mirar la de arriba, porque yo me equivoqué con los gráficos en la primera. Entonces, 3:39 de la mañana, un poquito después del sismo, ¿cómo se llama? Entel desaparece de la tabla de rutas de ellos, pero tenemos full acceso vía Telmex y vía Telefónica, bien distribuido, se ve bien, digamos, ¿no es cierto? Y probablemente debido a la caída de Global Crossing, que todavía no ha ido el reruteo, digamos, correcto por Telefónica. Y esto se mantiene estable hasta las 4:45, olvídense de ese, 4:45, donde Telmex desapareció y el 100% del tráfico del ministerio se va por Telefónica. ¿Okay? No tenemos idea, de nuevo, qué pasó a las 4:45, pero parece ser parte del mismo fenómeno anterior, que en el fondo las cosas duran durante un rato y después de ese rato se mueren. Ahora, aquí es distinto al caso anterior donde desaparecimos de las tablas de ruta. Este es un sitio que sigue siendo accesible desde todas partes del mundo. Lo raro, digamos, es que cambiamos de proveedor, ¿no? Y tiene a las 5:12 AM tiene una caída así intermedia que lo deja semi afuera. Sin embargo, es de muy corta duración y se fijan es como de un minuto, pequeñas interrupciones. Entonces, o sea, es para mostrar que hay ciertas inestabilidades. Sin embargo, el Ministerio Interior es un ejemplo que sobrevivió bastante bien. Sí. ¿Eso también se debe a configuraciones que hacen los mismos proveedores? Es posible. O los que administran los sitios, en este caso que están administrando los sitios ¿De interior? No, yo diría que en general estos cambios se deben a cambios de configuración en los proveedores de Internet. No al administrador del sitio interior, probablemente no tiene mucha idea de lo que está pasando. Las tablas de ruta no están bajo control de los usuarios, ¿no? Yo contrato acceso a Internet por los tres, y en realidad le digo a ellos tres, ustedes encárguense de darme este acceso y arréglensela, ¿no es cierto? La responsabilidad de estas tablas y de mantenerlas coherentes es de mi proveedor de Internet. Son ellos los que están jugando. Bueno, probablemente todos los ISPs también, o sea, probablemente nadie está haciendo nada en realidad, sino que están pasando cosas, ¿no? y los routers están tratando de calcular la solución al problema, digamos. Dudo que ese día a las 11:30 ya debería haber gente así dando vueltas. Lo interesante es que a las 11:30 aparece Telmex otra vez, y las 11:30 es importante porque a las 11:27 es la hora a la que vuelve la energía eléctrica al centro Santiago. Entonces, eso va a ser un tema que va a aparecer recurrentemente. Y una vez que aparece Telmex, ya se transforma en un camino full otra vez. ¿Okay? Entonces, volviendo a la energía, se balancea la carga otra vez correctamente. Entonces, el Ministerio del Interior es un buen caso, ¿no? Bueno, y un mejor caso todavía es Movistar. Las punteaditas que no la habíamos visto hasta aquí, estos caminos, son aquellas rutas que a lo largo de todo el periodo de medición no cambiaron nunca. ¿Okay? Eso no nos había ocurrido nunca en ninguno de los casos anteriores. Todos los casos anteriores se modificaron las rutas a lo largo del momento. Movistar significa, lo que pusimos acá es el sitio web de movistar.cl, la red donde está, digamos, que es este sistema de acá. Y ustedes se fijan, a lo largo de la mayoría de los proveedores, de los sitios, digamos, de Estados Unidos, los caminos fueron estables, salvo este de acá,
que sufrió algunos cambios, pero que en general está todo bien. 3 de la mañana es, digamos, justo antes del terremoto. A las 12:48 del sábado tengo algunos cambios menores, pero fíjense en este gráfico de tiempo, digamos. O sea, a lo largo de ese periodo prácticamente no hubo cambios en las tablas de ruta. Eso es lo normal en un periodo de 24 horas normal, digamos, que lo verifica, ¿no? O sea, lo que uno espera es que casi no se muevan la ruta. Ok, entonces, refortalecidos, digamos, con estas fotos, que fueron las únicas que tomamos y ahí se nos borraron los datos, dijimos, ¿qué podemos hacer ahora para demostrar que esto, o sea, porque la discusión que te digo, yo escribí, en ese momento escribí un artículo, incluso una presentación a la ACNI sobre este tema, donde yo estimaba que más o menos un 80% del Internet nacional había desaparecido. Entonces, ahí todos se retiraron encima y dijeron, ¿cómo se ocurre decir 80%? Es mucho, no puede ser, no. Demuéstrame que fue el 80%, entonces ahí soné porque no tenía ninguna demostración. Y entonces ahí empezamos a ver en el NIC cómo tratar de calcular ese número, cómo llegar a un número que fuera más fiable, digamos, que mi invento, ¿no? Y bueno, y ahí descubrimos, un poco tarde, por supuesto, no se nos había ocurrido dentro de todo este caos, que en realidad teníamos un proyecto en el NIC, teníamos un alumno memorista ahora titulado con ese proyecto, de monitorear, digamos, la sanidad de las tablas de ruta en el Internet de Chile, ¿no? Que estaba realizando ese proyecto y en realidad nunca se nos ocurrió mirar ahí, y que en realidad nosotros mismos teníamos prácticamente toda la información que se necesitaba. Y lo más bonito es que, a diferencia del proyecto anterior, usaba un proyecto que se llama RIS, que tiene servidores más distribuidos por el resto del mundo, el mismo modelo anterior, routers que sacan fotos a las tablas de ruta de todo el Internet, disponibles públicamente, uno puede entrar y bajar los datos todo el tiempo. Y la gracia es que incluso tiene un servidor en Brasil, ¿no es cierto?, de muchos servidores en Europa, está mejor distribuido que el otro. Son 13 servidores a lo largo del mundo y además teníamos los datos. Bueno, y peor que eso, descubrimos después que Pablo, nuestro memorista, se le había ocurrido que a las 5 de la mañana iba a tomar una foto exacta de lo que estaba ocurriendo en estas tablas, porque las tablas son más o menos grandotas, hay que bajarlas, etc. A las 5 de la mañana era un muy buen horario para bajar hartos datos, digamos, de Internet. Y entonces era súper bonito porque a las 5 de la mañana teníamos una foto de lo que había ocurrido esa madrugada. Y teníamos fotos a las 5 de la mañana de todos los días anteriores y todos los días posteriores, por lo tanto podíamos comparar. Y empezamos a mirar entonces qué es lo que decían esos datos, ¿no? Más interesantemente todavía, es que justamente la tarea de Pablo era monitorear la sanidad de la Internet chilena. Por lo tanto, ya había hecho toda la pega difícil de conseguirse la lista de todas las redes IP chilenas, extraer de esta tabla completa del Internet global cuáles eran las redes chilenas, ¿no es cierto?, y tenerlas separaditas en una base de datos con toda su historia, ¿okay? Por lo tanto, éramos perfectamente capaces de mirar la foto de las 5 de la mañana de esa noche, mirar la foto de las 5 de la mañana de la noche anterior y sacar la diferencia. ¿Okay? Y esa era una muy buena estimación de qué pedazo del Internet no estaba en las tablas de ruta de esos 13 servidores. Y la conclusión entonces es que, bueno, yo había sido un poco maniquista en realidad en mis predicciones, no era un 80% del Internet que se había caído, pero era un 64% del Internet que se había caído, y eso es una cifra, digamos, dura, ¿no? Esta medida, digamos, más o menos seriamente, tenemos alta confianza de que eso es verdad. Y básicamente, tal vez, o sea, existe una probabilidad de que parte de esas direcciones desde dentro de Chile hayan sido accesibles, ¿no es cierto? Porque no hay ningún servidor de estos que esté en Chile, por lo tanto, yo no puedo saber si en Chile eran visibles o no. Lo que sí puedo saber es que de fuera de Chile no eran visibles, y eso ya es suficientemente grave. Significa que tanto esas redes no podían navegar hacia afuera, como que desde afuera esas redes no podían ser accesadas. La hipótesis nuestra es que, si eso era así, acá en Chile tampoco podían ser accesados, ¿no es cierto? Pero de eso no tenemos pruebas. Ok. En el laboratorio creamos una paginita web asociada a este proyecto, donde el acceso inicial se llama niclabs.cl/terremoto, y esa es la página, digamos, y hay un botoncito que ustedes pueden apretar que los lleva a esta página, que es la visibilidad de las redes chilenas durante el terremoto, y ustedes acá pueden tipear cualquier nombre de sitio web o una dirección IP de una red, no sé, todo lo que ustedes quieran, y esto les consulta la base de datos que construimos en función de esto,
y les grafica, digamos, cuál es cómo se comportó su red durante el terremoto. Y la enorme mayoría de todas las pruebas que nosotros hemos hecho grafican un gráfico bastante coherente y parecido. Ahora, este es más nuevo, digamos, porque yo ni lo había visto, lo acaban de crear los chicos, que aprovechando que teníamos la foto de las 5, pero además teníamos todos los cambios que ocurren después, hicimos una animación de, digamos, un gráfico dinámico que se construye para cualquier cosa que ustedes pongan ahí. En este caso, por ejemplo, Falabella, ese es el gráfico de visibilidad. Tenemos que ir un poquito más para el momento del terremoto. Entonces, este es el 100% de APTA, digamos, de la red. Eso significa que acá ustedes, en los 13 servidores tenían presencia la dirección IP de la página web de Falabella. A las 3:35 desaparece. Y acá empiezan las iteraciones curiosas, ¿no es cierto?, en las cuales acá alrededor de las 5 AM estuvo arriba y después se cayó de nuevo. A las 7 AM estuvo arriba y después se cayó de nuevo. ¿Okay? Y entonces, a pesar de que esta caída acá uno puede decir, bueno, un sismo gigante generó un problema, en fin, todas estas otras arriba y abajo probablemente significan que alguien está tratando de arreglar las cosas pero no le está resultando, ¿no es cierto? Falabella es un caso bastante complicado en su evolución en el tiempo. Miren, todo eso está caído. Eso es a las 1 PM del día sábado, ¿no? Y esto sigue, digamos, a las 3 PM del día sábado vuelve a caerse. Caerse, insisto, significa sale de las tablas de ruta internacionales. Y casi todo el domingo. Hay un grafiquito chiquitito para este. Ok. Y digamos, domingo a las 6 de la tarde, domingo a las 6 de la tarde se normaliza. Entonces, bueno, esto es un caso bien malo, digamos, ¿no? O sea, un caso donde no tenemos idea de lo que pasó efectivamente con Falabella, pero claramente hubo un problema serio de conectividad. El otro caso que podemos mostrar, podríamos mostrar el interior, que habíamos visto que era más o menos bueno. Y nos vamos, se fijan, esa es la hora del terremoto, no pasó nada. Tuvo un pequeño, ¿se acuerdan que lo vimos eso en el gráfico de BGP? Tuvo un pequeño hipo, digamos, a las 5 de la mañana, pero el resto del tiempo está perfectamente arriba, ¿no? Lo cual es coherente con lo que habíamos visto en la foto que nosotros tomamos. Eso muestra un poco que lo que estamos mostrando es más o menos coherente con la otra versión, digamos. En fin, los dejo invitados para que jueguen con esto, digamos, pueden poner todas las URL de sus enemigos y de sus empleadores también, y así pueden ir a contarle al jefe, digamos, que... Porque la mayor parte de esta gente no sabe que esto ocurrió, ¿no? Porque por supuesto nadie estaba comprando en Falabella vía internet, digamos, ese sábado después del terremoto, ¿no es cierto? Pero significa que esto afectó a sitios web mucho más relevantes e importantes para fines informativos que Falabella, digamos. A ver. Tal vez, les puedo mostrar lo más bonito que hicimos, que también es primicia porque hoy día lo acaban de liberar los chicos, que es, lo que hicimos fue un video que lo que hace es dibujar una redondelita, curiosamente es color rojo, significa que está todo bien. Los ingenieros tienen un concepto extraño del mundo. Entonces, las pelotas, la idea es que el tamaño indica más o menos, la idea es que cada pelota es como una red IP chilena, ¿no? Las más grandes, digamos, son porque tienen más, son más grandes, tienen más elementos adentro, ¿no es cierto? Y las más pequeñas son redes IP más pequeñas. Y cuando están rojas y presentes en el gráfico significa que está todo bien y están en las tablas de ruta. Y lo que hicimos fue una animación a lo largo del tiempo, y cuando esas redes desaparecen de las tablas de ruta internacionales, las hacemos desaparecer. Si es que aparecen en parte, por ejemplo en algunos servidores, o tal vez un subpedazo nomás, o sea, se achican, ¿no es cierto?, el pedazo de red que es visible en un momento dado, se achican las pelotas, ¿no es cierto?, y finalmente vuelven a aparecer. Y esta animación está hecha todo el día sábado, hasta las 12 del sábado, ¿no?, las 12 de la noche del sábado, es solo la noche del 27. Entonces déjenme hacer eso y hacer eso para que sea más bonito.
Y esa es la hora a las 3. ¿Ok? Terremoto. Esa es la caída grande de las 4 de la mañana. Y después se pueden ver cómo se va recuperando, tipo 9, empieza a estar un poco mejor. A las 11:30, si está todo bien, deberíamos ver una recuperación más fuerte. Y de ahí para adelante todo el día, lentamente, se va mejorando. Esto ya sería como normal, pero inestable. Y si se fijan, sigue teniendo hipos en distintos lugares a lo largo de todo ese sábado, que en el fondo indicaría un poco, y ahí ya el sábado de la noche esto ya está prácticamente igual a como empezando. Los colores intermedios, digamos, significa que hay pequeños errores, porque, típicamente es porque algunos routers no lo ven, ¿no? Ok, entonces esto está en YouTube y está linkeado de la página del terremoto para que lo puedan ver. Estamos trabajando en tratar de hacer estas animaciones lo más ¿cómo se llama? User friendly posible, digamos, para que todo usuario de internet entienda más o menos lo que queremos decir, digamos, cuando hablamos de estas cosas. En todo caso están ahí para que ustedes se diviertan. Está explicado ahora. ¿Ah? Está todo explicadito ahora. ¿Además está explicado? Wow. Ok. Entonces, fuera de los tests, ¿cuál es nuestra hipótesis hoy día Ahí. ¿Ok? Ok. El resumen de lo que nosotros vimos y digamos, lo que nosotros medimos, estas son la cronología del timeline, digamos, importante de esa noche en particular. Es básicamente que a las 3:37 se cae la fibra óptica, una de las dos fibras ópticas que existe, que es la de Global Crossing. A las 3:40 la mayoría del internet se rerutea por la fibra telefónica sin ningún problema. A las 4 y hasta las 9 hay una caída masiva que no es 100%. Por ejemplo, hay pedazos del Entel que funcionaron muy bien. Nosotros tenemos un servidor en Valparaíso conectado a Entel que no tuvo ningún problema de conectividad. Y sin embargo, servidores en Santiago sí tenían problemas de conectividad. GTD y Telmex también obedecen más o menos al mismo patrón. A las 9 vuelven algunos de entre ellos también parcialmente, pero ya empieza la recuperación. Y a las 11:30 vuelve completamente Telmex, es mucho más sistemático en ese sentido, se muere en distintas horas, pero vuelve junto en todas partes al mismo tiempo a las 11:30. Y eso nos hace sospechar que este timeline está muy influido por el hecho de que la energía eléctrica en el centro de Santiago, en el sector protegido, donde nunca se cortaba la luz, se cortó desde el terremoto hasta las 11:30, lo cual es un corte histórico, digamos, que nunca habíamos tenido en la zona protegida. Dicen que tiene que ver con el hecho que la central Renca la tenían, algunos dicen en mantención, otros que estaban fuera por contaminación. El asunto es que Renca no estaba funcionando y Renca es el backup oficial, parece, para el centro, y por lo tanto eso es lo que demoró en restablecerse, digamos, el suministro. Y por lo tanto, parece ser que habían varios elementos en el centro de Santiago que no estaban preparados para resistir un corte tan largo, que hizo que entonces la caída fue mucho mayor de lo necesario. Y que finalmente hubo inestabilidades a lo largo del fin de semana, pero esas inestabilidades no me preocupan tanto. O sea, en el fondo, si solo hubiéramos tenido ese tipo de inestabilidades, no nos estaríamos quejando, porque después de un sismo esta característica y con todo el caos que había, digamos, es normal que haya estado inestable. Lo que no es normal es que entre las 4 y las 9 no haya habido, o sea, que un 64% haya estado caído, ¿no? Caído, quiere decir cero. El caso de Interior, por ejemplo, que sí. Tiene dos datacenters que están metidos dentro de la moneda y que también está en el barrio protegido eléctrico, que no un hijo nomás, pero después sí. ¿no? ¿Cuál es el caso en relación al resto del ISP o proveedores que se murieron? Dice, ¿por qué funcionó bien? La sensación, te insisto, sigue siendo la hipótesis vista desde afuera. La sensación es que la Telefónica y su acceso directo, digamos, a la fibra óptica de bestia que no se cayó, en general todos aquellos que estaban directamente conectados a la troncal telefónica tuvieron una cierta continuidad del servicio. ¿Ya? Todos aquellos que pasaban por intermediario o por puntos de interconexión de tráfico para llegar a Telefónica no resistieron ese camino. ¿Ya? Y la hipótesis nuestra es que tenía que ver con el corte de energía. O sea, que puntos de intercambio de tráfico se quedaron sin energía, ya sea enlaces que se quedaron sin energía o ya sea routers que se quedaron sin energía, no lo sabemos, pero que en el fondo la otra, al parecer la troncal de Entel, pues Guillermo puede responder eso, pero entiendo que la troncal de Entel no se cayó nunca tampoco.
El punto era que la interconexión era la que no funcionaba. ¿Okay? Y de alguna forma es normal porque hoy día las interconexiones entre los proveedores son un poco tierra de nadie, digamos. Nadie es responsable principal de que eso funcione, y normalmente ninguno de los dos proveedores está demasiado interesado tampoco en que eso funcione demasiado bien, ¿no? Entonces hay como un punto negro ahí, digamos, que es probablemente lo que falló, ¿no? Pero esa es otra hipótesis, ¿no? Esto parece el Ministerio del Interior lo resolvió bien. Pero casi por casualidad, por el hecho de que estaba bien conectado con el único que funcionó bien. Ahora, creo que la respuesta es decir, ok, la solución entonces es que todos nos interconectemos con cuántos proveedores hay en el país para resolver el problema, no es la solución, ¿no es cierto? Pero los servidores del Ministerio del Interior no se caían. No, ahora, muchos, o sea, nosotros tampoco. El NIC no se cayó, pero nos quedamos fuera igual. ¿Se explica? Ustedes tienen generación... Sí, claro, o sea, la enorme mayoría de los sitios web importantes hoy día están en data centers con generadores, y eso en general los data centers se comportaron razonablemente bien, ¿no? Fue el Internet el que se nos cayó, digamos, y eso es lo que lo hace complicado, ¿no? ¿Cuál es nuestra hipótesis entonces? Que la caída de Global Crossing suma, o sea, son como el típico como efecto dominó, ¿no es cierto? Dos fallas simultáneas, ¿no es cierto? Una caída de un enlace principal que nos deja con la mitad del Internet nomás internacional normal disponible, sumado a un largo corte de energía en un lugar donde no se esperaba, no más. O sea, no sobrevivimos a las dos cosas. Sobrevivimos bien a la primera, ¿no? Por eso sobrevivimos entre las 3 y media y las 4, ¿no? Y la segunda, que nos agarró mal parados, digamos, ¿no es cierto? Nos mató por completo. Hay ingenieros míos que piensan que lo más probable es que lo que falla en realidad con la energía no son los routers y esos equipos que pintan estar enchufados a generadores, etc., sino que ellos sospechan mucho de que son los enlaces, que en el fondo los enlaces de fibra óptica terminan en un aparato electrónico, digamos, que necesita energía, que hace lo que se llama la conversión de medios, se transforma la fibra en cable, digamos, ¿no? Y ese aparato está enchufado en energía, ¿okay? Y la teoría de ellos es que el tipo que tira el cable enchufa la cuestión a cualquier parte, ¿okay? Que nadie le pregunta ni se aseguran que estén en el servicio central de UPS, bien protegido, etc., sino que normalmente le enchufa a la pared, digamos, en alguna parte donde pasan 220. Ahora, no parece ser eso porque probablemente si fuera eso habría caído a las 35. Parece que estaba enchufado en un UPS pero con baterías nomás y no con generador, ¿no? Lo cual probablemente implica más bien que alguien pensó que las baterías iban a aguantar media hora o una hora y que eso era suficiente en el centro de Santiago, que iba a comprar un generador si total la luz no se cortaba, ¿no? Esa es más bien mi teoría personal. Ok. Lo que quiero dejarles hoy día como lección, y ojalá lo haya logrado convencer, que el Internet chileno no pasó la prueba, ¿no? Acá hay un punto súper relevante de que esto no es lo mismo que los teléfonos. Los teléfonos celulares, los teléfonos fijos, hagamos lo que hagamos, digamos, no van a funcionar para que llamemos a nuestra familia el día del terremoto, digamos. Los teléfonos están construidos, diseñados y hechos para no funcionar en esos momentos, digamos, cuando las distribuciones de las llamadas no son poissonianas, es lo único para lo cual los telefónicos saben responder, ¿no? Por lo tanto, los teléfonos estamos sonados y es normal que se hayan caído y es normal que no hayan funcionado. Podemos hacer pequeños ajustes y qué sé yo, pero no nos vamos a arreglar nunca. Internet no debió haberse caído. ¿Okay? Internet es trivial y es fácil, es cosa de haber hecho un buen diseño, haber pensado en este escenario, haberlo medido antes, ¿no es cierto? Y debió haber funcionado porque si se hubieran cortado los dos anillos de fibra, ok, pues es normal, ¿no es cierto? Pero no se cortaron, se cortó solo uno, el otro funcionó. Los data centers, los sitios web, digamos, estaban con energía, estaban respondiendo, los enlaces a sus proveedores estaban funcionando, las troncales de los proveedores estaban funcionando, y sin embargo, incluso, creo que eso, habían acuerdos de intercambio de tráfico que funcionaron, porque también una primera sospecha que tuvimos decir, sí, típico, Telefónica y Entel nunca llegaron a acuerdo, y por lo tanto no tienen un convenio de backup, ¿no es cierto? Pero sí, eso funcionaba, y las fibras tenían sus convenios y operaron, ¿ok? Y sin embargo, en este escenario, digamos, el corte largo de energía en el centro nos mató del escenario y nos echó a perder el Internet. Y el segundo mensaje, que una de las cosas importantes que estoy tratando de convencer a la gente, es que esto es grave. Si ustedes conversan con cualquier persona de a pie en la calle, digamos, y le dicen, oye, Internet no funcionó entre las 4 de la mañana y las 9 de la mañana, no importa, ¿no es cierto? Es lógico, es normal. ¿Para qué va a querer Internet si no hay luz, no hay agua? A nadie se le va a ocurrir usar Internet, ¿no? Si no hay luz en mi casa, ¿cómo voy a tener acceso a Internet? Son respuestas clásicas, digamos, ¿no? En realidad es súper grave, ¿ya? No tanto por esos usuarios en las casas que se quedaron sin luz, sino que, por ejemplo, porque la ONEMI se quedó sin Internet, ¿no? Y eso habría sido importante que el Internet de la ONEMI hubiera funcionado. Si estos sistemas hubiesen funcionado bien, si hubiéramos hecho bien la pega, ONEMI no habría necesitado ni teléfonos satelitales, ni radio, ni sistemas de emergencia, nada, porque Internet hubiera funcionado,
habría tenido una mucho mejor información y habría podido, no sé si habría servido de algo, pero habrían sabido por lo menos lo que estaba pasando, ¿no? Está lleno de usuarios hoy día en la calle, 3G, móviles, con notebooks con batería, con teléfonos, ¿no es cierto?, con batería, y esos tipos podrían haber hecho una diferencia, ¿no? Ustedes conocen estas redes sociales raras, ¿no es cierto?, tipo Twitter y qué sé yo. El tipo habría estado avisando, se me viene el tsunami, digamos, y hasta habría mandado fotos del tsunami, como son de obsesivos estos tipos, digamos, en vez de arrancar, habrían quedado tomando fotos y mandando las fotos, ¿no es cierto? Y por lo tanto habría habido una enorme comunidad. Por supuesto, no significa que estemos pensando que todos los pescadores de Iloca tenían Twitter, pero podría haber habido alguien importante que tenía Twitter que podría haber ido a avisar, y viene el tsunami como acá al lado y salgan todos arrancando, ¿no es cierto? Teníamos el caso, por ejemplo, de la radio Bio Bio, ¿no es cierto?, que está en esa zona, que tenía un generador que estuvo transmitiendo toda esa noche y que todo el mundo de la zona estábamos escuchando esa radio, porque era la única radio que había, y las únicas radios funcionaban, las radios a pilas, digamos, de la zona, y los tipos estaban básicamente hablando en el aire, porque no tenían idea de lo que estaba pasando. Si esos tipos hubieran tenido acceso a internet y los servidores hubieran estado respondiendo al otro lado, podrían haber transmitido a un montón de gente información útil. ¿Ok? Habría pasado el caso, por ejemplo, de Guillermo Garay. Exponer al particular. Y Garay probablemente habría estado mirando Twitter después del terremoto, ¿ah? Por lo tanto, esta es una red que pudo haber salvado vidas, que fue extremadamente necesaria y que debió haber funcionado en este evento. O sea que no tenemos una buena razón para decir, ok, es como esto de decir, ok, si superó los 9 grados, es normal que un edificio se haya caído porque superó la norma. No, en este caso, esto fue un evento que no superó, entre comillas, la norma para la cual Internet fue diseñada, y por lo tanto, si nosotros los ingenieros hubiéramos hecho bien la pega, esto habría operado bien. ¿Ok? Ya. Para no dejarlos demasiado deprimidos, sí hubo cosas que funcionaron bien, ¿no? Básicamente, una vez que Internet comenzó a restablecerse, fue extremadamente útil en la operación terremoto, si ustedes quieren. Hay varios ejemplos interesantes. Uno de los que más me gusta es el Cubillos, que es el que trajo estas escuelas modulares, ¿no es cierto?, y que no soportan la administración pública ni el Estado, ¿no es cierto?, que todo su discurso es decir, él recoge recursos privados y le pide a los municipios cooperaciones que no se metan, ¿no? O sea, que no estorben. Ese es como muy interesante el discurso de él. Y es un caso muy interesante porque es un personaje que todo lo que él hizo en realidad fue solo debido a que Internet existía y a que las redes sociales, y que él tenía una tremenda red social internacional. Un tipo que competía en regatas estas solitarios de vuelta al mundo. Entonces su único contacto con el mundo era a través de una red de usuarios que lo seguían y que seguían día a día todo lo que él hacía y qué sé yo. Y esa misma red, él llega a Iloca, el mismo día del terremoto, después del tsunami, es un desastre, se instala en la playa con el resto de batería que le queda en su notebook, se conecta a la red 3G que ya estaba empezando a funcionar, y entonces le manda mails a toda su red de contacto diciendo, chicos, ayúdenme porque estoy desesperado aquí en Iloca, y logra transmitir, digamos, la sensación de estar ahí mismo, ¿cierto? Mi opinión es que si él hubiera tenido que esperar a volver a su casa 24 horas después, estar conectado a internet, ya tranquilo en su escritorio, ese mensaje no habría salido igual, ¿no? Y probablemente no habría logrado, digamos, levantar todo el movimiento de ayuda que logró levantar, logró que Anglo American le pusiera todas las lucas, la empresa que construía estos módulos para las mineras, se pusiera con las casas, en fin, no sé, con los primeros casos, ¿se acuerdan? Y después fue capaz de replicarlo en todo Chile. Es un caso espectacular, que mi sensación es que él solo, sin internet, no habría llegado a nada. ¿Okay? Y varios, el MOP es un muy buen ejemplo también, me gusta mucho, a mí me sirvió mucho. Yo quedé aislado allá en el sur tratando de descubrir cuándo volver a Santiago, y el MOP tenía una página web espectacular, que botó toda la página web típica que tenía y la transformó en un blogspot, digamos, muy rápido, de un liviano, donde ellos actualizaban un blog, y 2 veces al día actualizaban toda la información de la Ruta 5, con fotos de todos los lugares, un mapa, digamos, donde están todos los lugares donde estaba cortado, todos los lugares que había desvío, y eso lo iban actualizando 2 veces al día, digamos, con lo cual me permitió a mí en particular planificar cuándo era el mejor día para volver, digamos, en condiciones razonables. Y por supuesto igual me demoré 12 horas en llegar a Santiago, pero era espectacular saber que había alguien dando la información que uno necesitaba, ¿no? Y sin ningún filtro, si ustedes quieren, ¿no es cierto? No estaba el discurso del ministro, salió todo, lo único que había era esta información de la ruta 5, ¿no? Incluso con errores de ortografía, o sea que claramente un tipo tirando ahí en línea la información que iban recibiendo, que es lo que uno espera en este tipo de, ¿no? Y por supuesto, bueno, toda la red de ayuda, coordinación de los voluntarios, ¿no es cierto? Que estuvo lleno de ejemplos donde Internet fue crucial para ayudar. ¿Ok? Entonces, el mensaje importante, digamos, es que
hoy día tenemos que preocuparnos del hecho de que Internet es ya una infraestructura crítica para el país. Creo que poca gente tiene conciencia de eso, pero en realidad ya lo es. ¿Va? De hecho, si hoy día Internet dejara de funcionar por un par de días, digamos, en general una infraestructura crítica solo se da cuenta que es importante cuando deja de funcionar. Tengo la sensación que el chileno recién se dio cuenta que la red celular era tan importante en sus vidas, pero nadie se había dado cuenta, ¿no es cierto? El día que desaparece, uno dice que en realidad uno se da cuenta que uno no sabe qué hacer, si cuando no puede llamar a nadie, ¿no? Y es curioso lo rápido que uno se vuelve adicto a cosas que antes no existían. Tengo la sensación que para el terremoto del 85 el caos telefónico fue el mismo, sin embargo nos dolió mucho menos. Los teléfonos fijos sirven, digamos, pero no estamos acostumbrados a que a cada rato uno llama a cualquiera y le habla con él, digamos, ¿no? Por lo tanto, no poder comunicarse con los familiares era algo esperable. Yo recuerdo haber tenido que ir a rescatar a mis suegros a San Antonio, que falleció el epicentro. Y pasamos toda la noche, dormimos, y el otro día nos fuimos a buscar, digamos, nos parecía lo más normal, digamos, nadie estaba desesperado porque no podíamos hablar con ellos, era lógico, ¿no? Los 25 años en el camino, digamos, marcan esa diferencia, ¿no es cierto? Hoy día no poder hablar con alguien es algo que ya no sabemos qué hacer si no podemos hablar con él, ¿no? Internet no ha llegado a ese punto en nuestra sensación, sin embargo es así, o sea, en el fondo y sospecho que para el próximo terremoto va a ser mucho peor. Y entonces mi plan es tratar de que para el próximo terremoto no ocurra como con los celulares, o sea, que ahí descubramos y ahí nos pongamos a estudiar cómo hacemos para que funcione bien, sino que lo hagamos desde ahora y el próximo terremoto nos mejor para. Y lo otro interesante es que mi sensación es que es muy fácil hacer eso, o sea, no es un trabajo donde hay que contratar consultores internacionales o invertir millones de dólares en infraestructura, es más bien poner generadores en un par de lugares importantes y asegurarnos que esos puntos de intercambio de tráfico estén bien administrados y bien manejados, digamos. O sea, es una cosa minimal, digamos, dentro de todo lo que hay que hacer, ¿sí? Sin embargo, pienso que si no nos preocupamos no se va a hacer, ¿sí? Que este tema va a pasar, digamos, y lo podemos olvidar y esto va a seguir igual de... Bueno, y mi teoría es que si Internet hubiese funcionado, podríamos haber salvado a algunos seres humanos más en este evento, ¿no? Creo que esto ya lo dijimos. Otras cosas importantes que muestran también lo poco esencial que se ve como servicio, digamos, de información en la red. Alejandro Barros publicó un artículo al respecto muy interesante, donde en el fondo está lleno de sitios de gobierno que una semana después del terremoto no tenían ninguna información sobre el terremoto, ¿okay? Porque en el fondo el sitio web era como opcional, ¿no es cierto? Era como el lujo que se daba cuando teníamos tiempo. Ahora que no teníamos tiempo ya nadie se encargó. Entonces el sitio web de Loremi una semana después del terremoto todavía no hablaba del terremoto, lo cual es impresionante. Y una excepción a la regla, ¿no es cierto?, del MOB, que entendió que esto era un canal de comunicación esencial, ¿no es cierto?, y lo utilizó súper bien en una forma alternativa en ese minuto, ¿no? Ok, entonces, los mensajes finales. A veces me suena que el discurso se confunde un poco entre crear una red de emergencia súper sólida, a prueba de todo, ¿no es cierto?, etcétera, y el Internet público. Es como decir, hay que hacer una red de emergencia que no falle con nada, y el Internet público no importa porque está bien como está, digamos, porque no es fundamental. Yo creo que eso es un grave error. También hay que hacer una red de emergencia para que los servicios de emergencia funcionen y qué sé yo, pero que los bomberos y los carabineros y el gobierno esté comunicado, a nosotros no nos sirve nada, digamos, en nuestra gestión cotidiana de lo que tenemos que hacer y qué sé yo. Lo que nosotros necesitamos es que el Internet público funcione, ¿okay? Entonces, me asusta nomás que no le bajemos la prioridad a que el Internet común y corriente sea mucho más tolerante a catástrofes que lo que fue, ¿no? Y como les insisto, es muy fácil hacerlo porque simplemente está diseñado para ser así, o sea, es cosa que hagamos un poquito mejor la pega y va a funcionar. Y lo peor, lo que me da un poquito más de rabia, digamos, es que de alguna forma como que casi aprobamos, ¿no? Cuando vimos esto al principio, mi primera hipótesis es que el ruteo no haya funcionado bien, que el BGP4, que es el protocolo ruteo que se utiliza en Internet para estos temas, no había sido capaz de encontrar este camino alternativo y nos había dejado fuera. Eso funcionó, y eso es lo más difícil de todo, ¿okay? Que los ISPs tengan bien configurados sus tablets, sus intercambios dinámicos, de modo que cuando se cae este enlace sean capaces. Eso es complicado, eso de alguna forma yo había esperado que eso fallara, ¿ya? Lo que no es explicable, digamos, que eso haya funcionado, que era lo más difícil, y que no haya funcionado algo así como un generador o un OBS, o no sé, que es como la cosa trivial que no sabemos arreglar, y que esto se haya caído después durante tanto tiempo. Creo que eso es todo. Gracias por su tiempo.